Hey, ¿qué más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vibe. Allí, ¿cómo vas? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Hoy vamos a conversar acerca de origen único versus las mezclas de café. Y este tema es muy interesante porque ha sido polémico en los últimos años, porque los orígenes únicos se relacionan con cafés de alto perfil, cafés de especialidad, cafés más caros, y las mezclas se relacionan siempre con cafés de mala calidad, cafés más baratos, cafés comerciales, pero esto en los últimos años también ha ido cambiando. Y es que haciendo el informe de tendencias 2024 que publicamos en Coffee Business para nuestros suscriptores y tomándonos un café de origen único, pensábamos cómo abordar este tema porque sobre todo en países productores no es tan común hablar de mezclas, pero sí es muy común hablar de origen único. Entonces, ¿qué tal si empezamos por saber a qué hacemos referencia cuando hablamos de un origen único y a qué hacemos referencia cuando hablamos de una mezcla? Pero antes los queremos invitar a que se suscriban en YouTube si nos están viendo o si nos están escuchando, se suscriban a Spotify, a Apple Podcast o a Amazon Music. Bueno, un café de origen único es el café que sabemos el origen. Normalmente hablamos de un origen de un país, pero ya cuando el café es mucho más especializado, sabemos la región de donde viene ese café, o la finca o el lote particular de donde viene. Y ahí ya entre más específico sea el origen, pues más único va a ser y más valor va a tener ese café. Y las mezclas, pues como su nombre lo dice, son de diferentes países o de diferentes regiones del mismo país o de diferentes fincas o de diferentes lotes de la misma finca. Entonces es hasta dónde lo podemos llevar o hasta dónde queremos dar ese doble clic para definir qué es un café de origen único o qué es un café de una mezcla específica. Y es que lo comentaba al principio, en países productores es muy fácil encontrar que casi el nombre del caficultor que produjo ese café que nos estamos tomando, pero la realidad es que en países comercializadores y a nivel mundial es bastante complejo llegar hasta esa especificidad de conocer al productor, el lote, etcétera, y de hecho este tipo de cafés resultan ser más costosos en destino y también mucho más difíciles de conseguir, y por eso también se apela a la mezcla, aparte que las mezclas tienen unas bondades y me gustaría que conversáramos eso, Juanfe, porque las mezclas han sido históricamente muy satanizadas, pero resultan ventajas grandes y ventajas competitivas enormes para quienes las comercializan y quienes las compran. Bueno, hablemos de ventajas y desventajas. Ventajas del café de origen único, pues que tenemos la trazabilidad, también tenemos la ventaja que tenemos una relación más directa con el productor y puede haber una mayor transferencia de valor a esa persona que está produciendo ese café. También tenemos esa capacidad de comunicar ese origen y comunicar esos diferenciales que tiene ese café al cliente final, porque podemos contar la historia de la finca, contar la historia del productor, contar la historia del proceso que tuvo ese café, de la variedad, y así tener una mayor percepción de valor. Ventajas de las mezclas, que podemos tener mayor consistencia, podemos tener una economía de escala mucho mayor para hacer negocios más grandes, podemos tener una mejor posibilidad de mejorar los costos, así no sean el cafés de mala calidad, que no es la idea, porque estamos hablando de mezclas de café de especialidad, pues mejorar si un origen específico está demasiado caro, pero encontramos un perfil parecido, un poco más económico, que nos ayude a la mezcla que estamos haciendo, pues podemos mejorar los costos como tostadores, y estas son las grandes ventajas que podemos tener de un lado y del otro, siempre hablando de cafés con perfiles de taza sobre 80 puntos, con unas características agradables y que nos puedan dar como esa especialidad en el café que estamos manejando. Y es que para negocios resulta ser mucho más ventajoso tener mezclas, y negocios hablo de hoteles, de reposterías, de restaurantes, porque se puede mantener esa homogeneidad en el sabor
a lo largo del año, porque si nos vamos a un único origen, pues primero probablemente ese caficultor no tenga la capacidad en finca para proveer todo el café que se requiere en un restaurante, en una cafetería, en un hotel. Y segundo, pues obviamente no durante todo el año tampoco va a tener la misma finca arrojar exactamente el mismo perfil. Entonces lo que se busca con las mezclas es que podamos mantener ese perfil que está buscando este cliente corporativo, esta empresa que necesita un café para proveer a su negocio, y pues eso es lo que presentan las mezclas. Y también mezclas de alto nivel que hemos visto varios campeonatos mundiales de barista donde los participantes utilizan mezclas para potenciar los cafés. Entonces no es solo para aumentar la economía de escala y para tener consistencia, sino también para combinar esos cafés para hacer un café mucho más exótico y mucho más especial, que pueda tener un alto valor, que así sean cantidades pequeñas de esas mezclas pueden ser muy interesantes para los nichos de café de especialidad. Entonces acá el llamado es que no es ni bueno ni malo tener orígenes únicos o mezclas, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, pero es como nosotros como empresarios cafeteros utilizamos esas ventajas para aumentar nuestros negocios y para seguir creciendo y seguir sorprendiendo a nuestros clientes. Y es que el tema de mezclas, por ejemplo, se da en toda la cadena productiva del café. Puede que desde fincas se estén mezclando diferentes lotes en el procesamiento, o puede que cuando ya esté en la trilladora se hagan mezclas de café verde, o puede que ya teniendo cafés tostados se hagan las mezclas que de diferentes, como tú lo mencionabas, pueden ser mezclas de altísima calidad, y también durante toda la cadena productiva del café podemos enfrentarnos a ese tipo de mezclas y no está mal, que yo creo que ese es el gran mensaje que queremos dejar aquí, que sea origen, un único origen o sea una mezcla, lo importante es que vaya en línea con el negocio que ustedes estén desarrollando y que también ustedes puedan transmitirle eso a su cliente final. Y tener esa trazabilidad y ser muy sinceros y muy claros en el café que están vendiendo, porque hay también muchos comercializadores que empiezan a poner cosas que no son y que uno se da cuenta muy fácil de que están mintiendo en esas etiquetas. Entonces recuerden que el negocio del café está basado en la confianza. Es, si es una mezcla, pues decirle al cliente que es una mezcla de tales regiones, de tales fincas, de tales características, o si es de un origen único, pues decirle también de qué origen es, de qué variedad, de qué proceso, para que esa relación de confianza siga fortaleciéndose y obviamente generando esa fidelidad que todos queremos en nuestros clientes, en nuestras compañías. Sabemos que este episodio les va a ayudar a elevar sus habilidades y también a acelerar los resultados de su negocio de café. Recuerden pasar la voz, que si no son ustedes, son sus amigos o familiares quienes necesitan escuchar esta información que a diario compartimos con ustedes aquí en Café, el podcast de La Vibe. Este espacio es de ustedes, pregunten, comenten, ahí estamos súper pendientes de ustedes para seguir conversando de temas empresariales de café, y la invitación es a que se suscriban, a que nos acompañen en todas las redes sociales de La Vibe para que sigamos compartiendo todos estos conocimientos. Que estén muy bien y que tengan muy felices cafés. Chao.